Somos Yo Soy Pacífico, donde la esencia del Pacífico colombiano brilla y se escucha. Bueno, una vez más estamos aquí en Yo Soy Pacífico, como cada fin de semana, de 2 a 4 de la tarde, con invitados súper especiales, con temas súper importantes, con referentes, líderes, artistas, conocedores, sabedores del Pacífico colombiano, que nos dan información súper importante, muy especial, para que nosotros podamos llenarnos, enriquecernos de mucho conocimiento sobre el Pacífico colombiano, sobre nuestra herencia africana. Y bueno, en esta ocasión quiero decirles que traemos un tema bastante interesante, bastante chévere, que pues creo que incluso no se había tocado tan a profundidad en Yo Soy Pacífico, como es el rol de las mujeres negras a nivel cultural, social, económico. Y pues bueno, qué mejor invitada para que nos hable de este tema que Angie Vanessa García. Bienvenida a este espacio, Angie. Gracias. Bueno, Angie es una mujer miembro activo de CADUVE, ella es licenciada en filosofía, ha sido representante de la Mesa de Género y Diversidad en las comunidades negras en la Universidad del Valle. También lideró un proyecto súper increíble que se llama Mujer Negra, en el cual se visibilizó las problemáticas, la historia que atravesan las mujeres negras. Y bueno, por eso a partir de esto vamos a abrir una conversación bastante interesante en esta mesa. Y antes de comenzar, quiero también saludar a mis compañeras. Camila Montaño, bienvenida. Muchas gracias, Valeria, muy contenta de estar otra vez por aquí después de un poquito tiempo perdida, pero feliz de estar aquí. Sí, bastante. Y con invitados muy especiales. Claro que sí. Y bueno, Gabriela también, que se perdió unas semanas, como 3 semanas usted lleva que no llega aquí a Yo Soy Pacífico. Sí, así es, pero bueno, ya volví, feliz de estar acá y ver toda esa experiencia tan enriquecedora. Claro que sí. Bueno, yo quiero contarles que, digamos, tomémonos esto como un espacio muy especial, porque aquí estamos mujeres, ya mujeres negras, mujeres que venimos de diferentes territorios del Pacífico colombiano. Camila viene de La Paila, yo vengo de Tumaco, Gabriela de Guachené, ustedes de Cali. Y bueno, supongo que pues también habrá conocido otros territorios y que todas esas experiencias han enriquecido bastante este conocimiento que tiene. Pero quiero que empecemos hablando, Angie, sobre por qué su enfoque en diversidad y género. Ok, bueno, eso es una larga historia, pero bueno, yo ingresé a la Universidad del Valle. Cuando estaba como en segundo semestre más o menos, allá normalmente hacen acompañamiento a los jóvenes negros como para mitigar la brecha de deserción. Claro. Entonces mi monitora casualmente veía clases conmigo, entonces una vez estábamos en un curso y ella habló de feminismos negros. Entonces a mí me quedó sonando la idea, como así que feminismo y todavía negros, y se supone que el feminismo lo conocía más como una manera muy universalizada de hablar sobre el tema de las mujeres. Cuando la escuché hablar, de una conecté con ella y de ahí tuvimos otros espacios en donde ella me habló de lo negro, me comenzó a decir asiste a pues al colectivo en el cual estoy todavía. En CADUVE. Ajá. Okay. Asiste a los espacios, asiste a las charlas, y desde ahí me conecté. Entonces, más que hablar del tema del racismo, que también obviamente fue todo un tema de desaprender lo que supuestamente había aprendido, fue que ella me enfocara muchísimo al tema de cuestionarme por qué como mujer negra tenía que pasar o tenía que atravesar diversas cosas, tanto en la academia como en mi vida personal. Entonces creo que desde ahí tuve la iniciativa de seguir la línea. Siempre digo que yo soy el mini proyecto de esa persona que en su momento me encaminó a esto, y pues desde ahí comencé a leer, a instruirme y pues a darme cuenta que es un tema complejo y de nunca acabar. Claro, sí, eso es cierto. Y justamente anoche me estaba viendo un podcast creo que era Negrura, creo que se llama el podcast, son mujeres de otros países incluso, y estaban hablando justamente de ese afrofeminismo, ¿no? Sí. Y también otro podcast que me estaba viendo de Ana Liliana Valencia hablaba del afrofeminismo y decía que el afrofeminismo, digamos que nace también a partir de que el feminismo blanco no nos encierra como mujeres negras, o que
se peleaba por ciertos derechos, pero que no nos incluía a nosotros, o que Sí, no exacto. incluía a las mujeres negras de ese entonces que estaban segregadas o tenían ciertas situaciones. Entonces, digamos que es bastante interesante como ese término, ¿no? Pero entonces, a partir de esas experiencias, en algún momento, ¿en qué otros espacios también tuvo como la oportunidad de identificarse con esto, de afrofeminismo? ¿Cómo más nos puede profundizar sobre qué se trata el afrofeminismo? Bueno, yo tengo una cuestión con el tema del feminismo porque hay muchas formas de clasificarse dentro de una mujer feminista, ¿no? Yo leo mucho a Chimamanda, creo que Chimamanda ha sido la persona que ha estructurado todo lo que yo entiendo como feminismo, y es que ella dice algo muy clave, que cualquier persona puede ser feminista. Okay. Entonces es como que si tú detectas que hay un problema de género, una desigualdad de género, pues ya estás siendo feminista, si tú comienzas a accionar sobre eso. Entonces el feminismo es como poder identificar que hay un problema entre hombre y mujer, y pues que a ese problema pues hay que accionar y poder hacerlo. Entonces, teniendo la concepción de ella, comencé a tener en cuenta como todo este tema del feminismo y a considerarme realmente una mujer feminista. Okay. Pero realmente le pongo ese término de feminismos negros cuando leí como el discurso de Sojourner Truth, que fue una mujer en condición de esclavitud, que se estaba debatiendo como todos los derechos de las mujeres, pero pues ella dijo, bueno, ¿acaso yo no soy mujer? Okay. Entonces lo dice respecto como a la coyuntura de que ellas en ese tiempo, en las condiciones de esclavitud, pues no eran como tenía en cuenta esa feminidad. Entonces se estaba hablando de unas cosas como de que bueno, los hombres tenemos que darle la mano para que suban al carro, tenemos que hacer esto y lo otro, pero pues ella cuestionaba que a ella nunca le habían hecho eso como mujer. Okay. Entonces, si acaso ella no era mujer. Entonces el discurso de ella es brutal, se lo recomiendo. Okay. Repitamos el nombre para que las personas se dice ¿Acaso no soy mujer? De Okay. Sojourner Truth. Entonces desde ahí comienza a derivar toda esta cuestión del feminismo negro. Okay. Dice que, o sea, ya hay unos derechos que se están gestando para las mujeres, pero cuando, digamos, las mujeres estaban peleando por el derecho al trabajo, pues la mujer negra estaba trabajando en las plantaciones. Okay. Entonces era como que, bueno, están peleando el derecho al trabajo, pero la mujer negra históricamente siempre ha trabajado a la par de los hombres, ha vivido vulnerabilidades igual que los hombres. Entonces, pues, ¿qué pasa con ellas? Okay. ¿Acaso ellas no son mujeres, o no las van a tener en cuenta para eso? Entonces, así fue que me comencé a caminar y me di cuenta que pues el feminismo que yo creía no era el feminismo realmente que recogía como a mis hermanas negras. Claro, toda esa información que nos acaba como de decir ahorita, justamente también la plasmaste en ese proyecto Mujer Negra, que pues actualmente pues, afortunadamente no está activo, no sigue funcionando, pero que yo me puse a ver y es muy interesante, o sea, y no solamente hablaban de como de la mujer negra, sino que se abarcaban muchos otros temas alrededor de las comunidades negras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue el impacto que tuvo ese proyecto? Porque además los reels que publicaba, en el que se hablaban de temas bastante fuertes, pues tuvo muy buen recibimiento. ¿Cómo fue el impacto? Pues Mujer Negra fue una etapa que yo ya no sabía, digamos, yo quería hacer lo mismo que había hecho esa persona que me vino a hablar de Mujer Negra a mí, a otras personas, y en especial a otras mujeres, porque pues siempre he concebido que el empoderamiento del cual se habla hoy, que es que la mujer tiene que verse de tal forma, o levántate de la cama y afróntate, mírate al espejo y ámate, no es como que el empoderamiento que necesita una mujer negra. Si nos vamos como al distrito de Agua Blanca y vemos como las realidades de ellas son distintas. Diferentes, total. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué forma llego? Y pues sabemos que para llegar a esos espacios y poder hacer una conexión, pues se necesita proyectos, se necesita distintas cosas. Claro, cómo actuar allá. Entonces digo, no, pues ahora la inmediatez con las redes sociales. Es lo más inmediato que tenemos, es lo que hoy en día todos y todas tenemos acceso. Entonces dije, bueno, voy a comenzar desde ahí.
no me imaginé que tuviera el impacto que tuvo. Sí. Digamos que comenzó solamente yo tratando de sacar las lecturas y ponerlas a disposición del contenido. No sabía nada de redes sociales, comencé a aprender como todo el tema de redes sociales, cómo se mueve y lo demás. Pero pues era Angie leyendo libros de mujeres negras y tratando de expresarlo a una forma que una joven de 15 años pudiera conectar con el contenido. Oh sorpresa, comienzo a impactar más mujeres, porque aparte de eso estaba en un momento, todos sabemos que después de una ruptura uno se vuelve otra persona, entonces comencé como a compartir mucho eso también, aparte de los mensajes que para mí era cotidiano, y pues reproducir a más mujeres negras que también a mí me sirvieron en ese momento. Y comencé a conectarme, comenzaban a escribir, sí, mira que me gusta, esto y lo otro. A identificarse con las cosas que estaban diciendo. A identificarse y a decir, sí, me pasa, esto y lo otro. Entonces yo dije como que, wow, realmente se necesita mucho más de esto. Mucho más. Totalmente. Sí, claro, y es que esos espacios muchas veces, pues como lo venimos hablando y como lo dijo Valeria al principio, no son tan vistos, y es que hasta acá en espacios como acá en la emisora no habíamos tenido como la oportunidad, o no hemos tenido muchas veces oportunidad de poder hablar de este tema, y que no todo el mundo se atreve a hablarlo porque tampoco uno sabe cómo hablarlo. Exacto. De pronto uno tenga la idea, pero al momento de hablarlo uno diga algo funable, entre comillas, o algo, uno quiere expresar su idea que pueda estar bien, pero al momento de decirla puede que no suene tan bien como uno lo esperaba. Ahí esa también es otro reto, que es de aprender a comunicar correctamente, y para las personas también, que es súper importante. Por lo menos ahora que hablamos eso de comunicarnos correctamente, porque el feminismo, así sea afro, lo que sea, hay como siempre como ¿cómo decirlo? Como una línea del límite, porque hay veces se van a los extremos. Como una persona, sabemos y entendemos la importancia de ser afrofeministas por todas las luchas que tenemos y porque todo eso se debería visibilizar, pero cómo dejar de lado como ese estigma de que muchas veces las feministas son muy extremas. Bueno, eso Chimamanda lo habla muy bien. Hay un libro de Chimamanda que se llama Cómo educar a una mujer negra, algo así. Pues es como una carta que ella le escribe a alguien sobre su maternidad y cómo hacer que criar a una mujer negra dentro de la sociedad. Entonces, precisamente habla como de ese tema. Yo siento que el feminismo ha sido muy estereotipado, en el sentido de que cuando nos hablan de feminismo ya tenemos una imagen de cómo es la mujer feminista, ¿no? Entonces Chimamanda dice, no es eso. Realmente el feminismo se asocia a que queremos una igualdad de género. Entonces comienza a dar como unas pautas, y algo que acabó como con ese estigma que yo tenía respecto al feminismo, porque para mí también las personas feministas se veían de una manera, y es el hecho que ella dice el feminismo y la feminidad pueden ser dos cosas que vayan a fin. Entonces hoy en día es como que satanizan mucho lo banal. El feminismo lo hace mucho, sataniza mucho lo banal. Entonces que una mujer feminista tiene que ser despreocuparse de la banalidad. Entonces Chimamanda dice, no, pero eso no tiene nada que ver con el feminismo, eso realmente va desde lo que nosotros teorizamos, pero no como nos vemos. Yo puedo fácilmente verme como una mujer negra, gustarme la belleza porque me encanta la estética, pero eso no quiere decir que esté reproduciendo cosas que vayan en contra de una mujer feminista. Totalmente. Entonces, en cuanto a eso también yo me cuestionaba mucho, porque para mí también las personas feministas se veían de una manera y normalmente lo reducía a las mujeres. Entonces Chimamanda dice, un hombre puede ser feminista. Y yo entendí eso como que literalmente casi siempre le dejamos la carga de ustedes tienen el problema, ustedes resuélvanlo. Ustedes como mujeres resuelvan eso, ustedes ven cómo realmente llevan adelante esos temas y demás, pero no tenemos en cuenta de que los hombres también tienen que hacer parte de esto.
y tienen que desaprender, son víctimas de un machismo y eso lo tienen que desaprender, así como nosotros aprendimos sobre el racismo y pues estamos desaprendiendo sobre eso. Totalmente. Y mira que justamente anoche también en el podcast que me estaba escuchando decía Daniliana que, o sea, los hombres tienen también como ese de las mujeres son complicadas, las mujeres no sé qué, las mujeres no sé cuándo, pero es que también es trabajo de ellos que si tienes una mujer negra además entender, si eres un hombre blanco mestizo y sobre todo también entender qué hay detrás de esa mujer, ya que tu mujer es negra y que además de ser mujer es negra y que además de ser mujer pues las mujeres tenemos cambio, las mujeres tenemos etapas, o sea, tenemos ciertas cosas que finalmente llegó a la conclusión de nunca nos van a entender. Ya nunca nos van a entender, pero que sí es importante de alguna forma pues comprender que los hombres también se hagan parte como de ese proceso que hemos llevado como mujeres, ¿no? Porque de alguna forma siempre hemos tenido la desventaja. ¿Ya? Sí, exacto. Y si eres negra, peor. Siempre hemos tenido como la desventaja en muchos, históricamente ha pasado eso. Pero bueno, ahora que hablamos de justo de la desventaja de la desventaja que hemos tenido las mujeres, ¿cuál es el rol? ¿Qué pasa con las mujeres negras en el sector económico? ¿O qué postura? ¿O cómo se la ve a nivel social, económico y cultural en los espacios? Ok, bueno, para eso siempre se necesitan cifras, ¿no? Sí. Yo digo que las cifras revelan realmente las situaciones por las cuales nosotros pasamos siempre. Entonces, nosotros estamos en un sistema social racializado, es decir, acá la pobreza tiene color, la violencia tiene color, todo lo que vivimos absolutamente tiene ya está estereotipado, por así decirlo. Entonces, una mujer negra, tocaste algo que a mí me interesa demasiado y es que el hombre normalmente siempre está pensando que la mujer negra tiene cierto carácter o cosas así. Entonces es como también decirles como que, ok, si tú estuvieras en nuestra posición de vulnerabilidad, que todo el tiempo estamos reafirmando nuestra existencia, porque es como volver a hablar de lo mismo 100 veces si es necesario, ¿cómo sería tu carácter? ¿O cómo afrontarías eso? Entonces, no podrías comparar, digamos, una mujer blanca que pues tiene un privilegio a nosotras que hemos tenido que reafirmar nuestra existencia todo el tiempo. Y que además esa es una forma decía, y justamente hablaba de eso mismo, decían que es una forma de racismo también. Ajá, exacto. El tener tú que estar todo el tiempo, no lo decían anoche en el podcast, lo escuché de otra persona en otro podcast. Le decía, es una forma de racismo también que yo todo el tiempo tenga que estar explicando por qué merezco, o sea, que ser visto como un hombre negro, porque era un chico el que lo está diciendo, o por qué yo soy así, o por qué históricamente hemos tenido ciertos problemas. Hablamos justamente de eso. Y lo fuerte de eso es que nos dicen canzonas, o sea, ¿por qué siguen con el tema? ¿Por qué están hablando del tema? O sea, canzonas, o sea, no, y uno es como que no, es que no entienden. Necesito reafirmar. Exactamente, y es ahí donde viene también esa parte fea de lo que estás hablando, de que nos tachan pues de que las mujeres negras tienen un carácter fuerte, de que son canzonas, y es lo que más he escuchado, que no. También son asociadas a ideas completamente diferentes, ¿no? O incluso son hipersexualizadas muchas veces. Demasiado. Y eso es un tema, hay dichos, hay tantas cosas que uno escucha alrededor de eso, de cómo se hipersexualiza a las mujeres negras, porque pues sí, anteriormente incluso se decía que los colonizadores lo que hacían es violentaban a las mujeres negras, porque les gustaba, o incluso que las mujeres blancas lo que hacían es que les tapaban sus cabellos para que los hombres no las vieran, porque llamaban la atención. Entonces son como tantas cosas alrededor de eso, pero entonces como que desde esa historia que nos puedes comentar que ha permitido que se las asocian con ideas diferentes, cuando incluso había mujeres negras diosas, guerreras, y actualmente mujeres que son unas líderes muy grandes entre las comunidades. Sí, ese ha sido mi conflicto históricamente. Por algo ahora me gusta la educación, y es que y todos los relatos sobre la mujer, su rol económico, social,
y cultural nace precisamente de las narrativas que hubo en la época de esclavización. Entonces, la mujer en la plantación, la mujer negra en la plantación tenía que trabajar a la par del hombre negro y aparte criar a su hijo o hija mientras trabajaba. Entonces, todas las narrativas de que nosotras ahora aguantamos más, que merecemos o que nos tratan como igual a la par que un hombre, es precisamente por esa época de esclavización. Históricamente también la mujer negra no es como que, bueno, la mujer negra se queda en la casa mientras que el hombre sale a trabajar, no. O sea, la mujer negra también salga a trabajar porque pues yo no te voy a mantener. O sea, no mereces, digamos, ser tratada como una flor, como lo dicen por ahí. Digamos que a nosotros se nos quitó todo el tema de ser mujeres. Somos negras, pero si somos mujeres, ahí está la cuestión. Entonces de ahí viene todo el estado de vulnerabilidad que culturalmente nuestro cabello fue motivo de burla, nuestros cuerpos han sido motivo de burla, nuestras expresiones han sido motivo de burla. Económicamente pues nosotras somos las más empobrecidas. Estructuralmente la mujer negra es quien sostiene literalmente toda la sociedad, o sea, eso no es un secreto. Sí. Y las cifras lo dicen. Entonces normalmente yo no sé si ustedes han tenido, hay un restaurante que yo no sé si lo puedo nombrar, pero pues la mayoría son mujeres negras y trabajan ahí. Es muy reconocido y la mayoría pensaba que era un tema de inclusión y no es un tema de inclusión, sino que existe una política pública que dice que le van a dar privilegio a las mujeres cabeza de hogar. Ya sabemos. Entonces, pues, ¿quiénes van a ser? Y entonces ya sabemos que las mujeres cabezas de hogar, pues, tienen rostro y son mujeres negras. Entonces, todo eso socialmente nos ha permeado, por así decirlo. Entonces, si una mujer negra no entra a la universidad y no consigue un estudio, pues ya sabemos a qué se va a dedicar, que es como a hogares de familia, posiblemente a trabajos informales y demás. Entonces, digamos que históricamente ese es el rol que se le da a la mujer negra. Entonces, cuando una mujer negra es capaz de cambiar eso que estructuralmente pues ha sido como lo que la ha definido como mujer negra en la sociedad, pues está rompiendo brechas. Hoy en día, menos mal, tenemos muchos ejemplos. Creo que hay demasiados ejemplos porque ya hoy en día es más fácil decir existe esta mujer negra y está ocupando este espacio. Existe tal mujer negra y está ocupando este otro espacio y son poderosas, y a pesar de que son madres maternales, porque pues eso hay que decirlo también, la mujer negra siempre ha sido maternal, aparte de que no ha tenido muy cuidadora, siempre con el cuidado se ha relacionado mucho como a lo maternal, a pesar de que desde la época de esclavización sus hijos no les pertenecían, sino que entre más eran como animales prácticamente. Yo te pongo a tener hijos, pero esos hijos es para vendértelos y no propiamente van a ser tus hijos. Pero a pesar de eso, desde el país, África era un matriarcado. Entonces eso no se cuenta. Normalmente eso se esconde, entonces no sabemos si el país, digamos, existe un matriarcado, pero eso no te lo cuentan en el colegio. Exactamente. No te cuentan las reinas africanas que sacaron adelante ay, qué pena, no, el continente, ay, Dios mío, el continente africano. Y todavía no nos habíamos dado cuenta ninguna. Sí, estamos mal. Ninguna nos habíamos dado cuenta. Sí, el continente, Dios mío. No, esto no puede ser. Estábamos ninguna vez. Me cuenta antes de. No, sí, el continente, todo el tema del continente africano ha sido matriarcal. La mayoría de los países, los 54 países existe el matriarcado, ¿no? Pero pues eso no nos lo cuentan en los colegios, entonces realmente. De por sí ningún tema de los negros ni siquiera se autores, cuenta. ni siquiera Se referentes. apareciera como si no existiera. Y a mí hay algo que también me sorprende, es que muchas veces también en los pueblos donde la mayor población es negra e indígena, tampoco se toca ese tipo de temas. No, en los colegios es nulo, o sea, cuentan la historia Totalmente. y pasan desapercibido totalmente eso. Eso sí pasa mucho.
Entonces ese es como el tema que yo siempre, desde la educación, siempre como que he criticado, ¿no? En mi carrera me tocó desaprender para aprender. Entonces era como que estoy haciendo una carrera de filosofía, pero me tocaba hacer una doble carrera porque era como que visibilizar el tema de que también había filósofos y filósofas que eran negras. Negros, totalmente, porque siempre hay una frase de un filósofo, ¿cómo es que? Ay, me olvidé el nombre. La vaina es que siempre son frases o se replican textos o cosas alrededor de filósofos que eran blancos, ¿ya? Filósofos que están muy alejados a las realidades que nosotros que tenemos a veces. Entonces que, pues, en mi caso en el colegio, cuando miraba clases sociales, menos mal, gracias a Dios, mi profesor nunca nos dio clases como uno le daría en clases de sociales, como le decía a mi hermano, sino que él siempre nos hablaba, era de historias de Tumaco. Y entonces aquí en Tumaco esto, y en Tumaco lo otro, y Tumaco y siempre era así, y las clases eran bacanísimas, porque todo giraba alrededor de eso. Pero si yo me iba a la clase de filosofía, mi profesor me iba a hablar de otra cosa completamente de diferente. De Platón. ¿Ya? Totalmente, o sea, me hablaba que a leer de esos que yo ni entendía. Entonces, porque nunca me gustó filosofía. Entonces, pero sí pasa mucho eso, ¿no? Y uno a veces dirá, ay, yo hubiese, bueno, a veces la gente, bueno, no yo, porque pues yo nací en Tumaco y me crié mucho con la cultura allá, pero pues es que a veces ni siquiera cuando uno se crea en un espacio así, tampoco podemos decir que la cultura está reafirmada, que digamos, porque hay muchos desbalances, hay muchas cosas todavía como así como muy dispersas que no se conocen bien, que no se trabajan de la manera adecuada. Desde la educación, ¿cómo te ha tocado enfrentar eso? Es complejo. La mayoría de colegios que he tenido la oportunidad de impactar ha sido colegios del distrito, en donde hacerles entender en qué situación están, en por qué están ahí, ha sido un completo reto. Aparte que la juventud de ahora es muy difícil llegarles. Entonces me ha tocado hablar de casos cotidianos, me pongo a hablar de influencer, me pongo a hablar de la Jesús, de Melado, de la Casa de los Famosos, y por ahí me voy metiendo y les voy dando como ese contenido. Para mí es muy importante pararme siempre desde los contextos de las personas, como tú decías. Claro. Tú vivías en Tumaco y tu profesor te habló de Tumaco. En cambio, si yo llego allá y les pongo a hablar vamos a hablar de Asia, les voy a contar cómo es que llegaron acá y yo no sé qué, pues ellos no me importa. Totalmente. No me importa. Pero en sí comienzo a hablarle de las familias de ellos, cómo llegaron aquí, por qué están aquí, por qué este colegio, por qué la educación es así, por qué esto, lo otro. Siento que de una se conecta. Claro, de una va a ser distinto porque uno cree que es con uno. Exactamente. Exacto, o sea, como que siempre les tocó a ellos el contexto vivencial. Recuerden que ustedes son personas negras y que están viviendo esto y lo otro, pero como ustedes estoy yo, o sea, no soy diferente a ustedes y estoy acá. Ustedes pueden estar acá. Claro. Como que todo el tiempo tener ese referente de que a pesar de que ellos estén así, porque muchas veces nosotros no tenemos referentes desde niños o niñas. Así es. Entonces, o sea, como que pasa eso, pero recuerden que aquí estoy yo y yo soy un ejemplo de que pude seguir lo que ustedes quieran seguir, o pude seguir reproduciendo esa vulnerabilidad o ser víctima de racismo estructural, pero rompí las cadenas. No quiere decir que no sea víctima de racismo, pero estoy haciendo como que el camino sea un poquito distinto para mí. Claro, y yo creo que también es muy importante para los jóvenes no solamente verla como una figura de autoridad, como la profesora, sino que también lo vean a uno como esa figura de una persona de confianza, una persona que en serio es muy dedicada a enseñarme, a hacerme entender, a reafirmar. O sea, es súper importante también para ellos, porque muchas veces cuando uno solamente como figura de autoridad es como, uno también se le hace la clase súper aburrida, súper maluca, o sea, se vuelve la clase muy, muy aburrida, la verdad. Y a veces uno ni le coge cariño por esa misma razón, de que uno ve a las personas como una figura de autoridad. Y ahora que hablamos de los colegios, ¿cree que en algún momento la cátedra de estudios afrocolombianos se integre correctamente? Sí, o sea, yo le tengo mucha fe a eso. Creo mi investigación de hecho fue apuntándole a eso.
O sea, quería que hubiera un enfoque en lo educativo de la filosofía. O sea, la filosofía ya de por sí es un karma, no crean. Pero cuando yo le comencé a dar un enfoque diferencial a la filosofía, cambió. Me enamoré de la filosofía. Entonces, creo que comenzar a dar cátedra de estudios afrocolombianos en las escuelas. Ahora hay en escuelas, hay un tránsito de un PI a un PEC, que es un proyecto educativo. Ese proyecto educativo pues está haciendo un cambio, y ese cambio es que ahora se puedan integrar la comunidad y el contexto vivencial de los y las alumnas. Entonces, con eso pues ¿qué se va a lograr? Que ellos sean protagonistas de la educación. Lo que tú decías, yo creo que uno debe acompañar al proceso de educar. O sea, no es como que yo soy el profesor y yo soy la profesora y así se va a hacer, sino que ellos sean protagonistas de la educación, que al fin y al cabo es de ellos y ellas. O sea, no nos pertenece a nosotros, o nosotros no vamos a hacer una línea sobre qué tienen que aprender y qué no, Claro que sí. sino que ellos sean los protagonistas y ellas sean las protagonistas. Bueno, y como para ir también ya cerrando este espacio que ha sido bastante enriquecedor, se pasó súper rápido. Súper rapidísimo. Y no podemos ni siquiera profundizar tanto, es justamente el objetivo que teníamos, porque es que hay tantos temas que se abren a partir de esto. Demasiado, sí. Pero sí, a partir de su experiencia como mujer negra, ¿cuál ha sido esa que más la ha marcado como mujer negra en los espacios que haya estado? La persona que más me ha marcado. No, la experiencia que más La experiencia que más me ha marcado. marcado. Bueno, y que además esté también, pues, de alguna forma como asociada y coherente con lo que hemos venido, pues, como tratando aquí, lo que hemos estado conversando. La experiencia que más me ha marcado, cuando comencé Mujer Negra, creo que antes de eso, pues que les estaba hablando de que tuve como una ruptura, pero más que nada la ruptura es el tema de que esa persona estuvo con una mujer blanca, entonces comenzó como mi verdadero cuestionamiento sobre lo que yo era como mujer negra. Entonces, ustedes saben que eso es como un golpecito, un golpe fuerte, porque es como que, ok, yo acompañé, yo hice, yo esto, yo lo otro, que fue lo malo, que puede pasar. Entonces, esa fue como la experiencia que me hizo a mí sentirme una mujer negra. Claro. Entonces, a partir de eso, como que lograr desaprender y comenzarme a decir, pero es que has hecho esto, mira, o sea, eres una mujer negra que está tratando de romper las brechas, está impactando, y así como tú lo estás haciendo, necesitas que otras personas también lo hagan contigo. Seguir caminando, camina acompañada. Y ya, después de eso, digamos que eso fue lo que a mí más me impactó de Mujer Negra. Se hizo una comunidad muy linda. Hoy en día la mayoría de las personas que me rodeo son mujeres negras, personas que también son de diversas sexualmente, y han hecho que esto sea totalmente valioso. Entonces, totalmente. No, y además, esa experiencia, o sea, el sentir eso lleva muchos cuestionamientos. Sí, ¿no? sí, porque algo que pasa es que yo no sé por qué el hombre negro como que coge plata o sube y mejor dicho no, ya la negra me estorba y tengo que buscarme una blanca. Sí, como buscando esa aprobación, buscando esa aprobación y el sentirme superior, porque como a los negros, o sea, nos hace sentir inferiores, históricamente pues siempre hemos estado allá abajo, entonces como que si tengo una mujer, si yo estoy aquí, tengo una mujer blanca, entonces yo subo acá, ¿ya? Pero, o sea, es algo... el tema de las ansias de poder. Creo que todos y todas estamos buscando como eso al fin y al cabo, qué nos puede hacer más poderosos, qué nos puede hacer más poderosa. Y en el caso del hombre negro, pues erróneamente cree que la mujer blanca lo va a hacer más poderoso, pero pues al fin no, va a ser un hombre negro al lado de una mujer blanca. Yo creo en el amor afrocentrado. Es como lo dicen, es como lo dicen de sueño, la verdad. Como lo dicen de mejorar la raza, que eso también, es como lo llaman. Totalmente. Pero bueno, finalmente también todo está estás con una mujer blanca o una persona blanca mestiza y tú eres negro, pues tus hijos igualmente van a salir con esas raíces y está también en ellos, en esa construcción de identidad, y van a hacer lo que se van a terminar identificando con sus raíces. Bueno, eso depende de las experiencias. Al lado de ellos igual hay una mujer negra
Claro. que todo el tiempo les está recordando quiénes son. Así es. Así es. Entonces es como que no olvides eso tampoco. Totalmente. Pero bueno, Angie, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado en este espacio con Yo Soy Pacífico. Muchas Vale, a gracias ustedes. por haber esta conversación tan interesante que podríamos quedarnos aquí todo el día No, sí, si es pudiéramos. demasiado extenso, la Sí, verdad. la verdad, sí, es muy interesante abarcar este tema y que para eso también hay muchos espacios como es Mujer Negra, sí, mujer.negra sale en Instagram, síganlo en las redes sociales, las personas que nos están viendo. Bueno, aquí hay personas conectadas, dice aquí una persona estaba esperando con emoción esto. Dice Loris Nayeli, y pues bueno, agradecerle también por haberse conectado a las personas que están en esta sección. Angie, muchísimas gracias y un No, aplauso a para Angie, ustedes. por favor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias No, por el José, espacio. José. Que sigas en este camino, la verdad, construyendo mucha identidad en todos los corazones que puedas llegar, sobre todo si son mujeres, niñas, negras. Y pues sí, los niños son como donde debemos también iniciar, Sí, porque importante. es importantísimo. Entonces, bueno, muchas gracias. No, Esperemos ustedes. poder estar en otros espacios compartiendo contigo. Así que Ok, estés sí. muy bien. Vale, gracias. Nos a ustedes. vemos.